Feliz Navidad a todos. And Merry Christmas to all. Feliz Navidad. Merry Christmas. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. We are celebrating the birth of our Lord and Savior Jesus Esa en Christ. realidad es la razón And this is truly the reason de el por qué estamos aquí el día de for hoy, why we are here today del por qué hacemos iglesia, and why de- we do church del por qué es que le seguimos, del por qué es que hacemos lo que and why hacemos. we follow Him and why we do what we do. Y durante esta serie de mensajes que he venido predicando, Through this entire series that we've been preaching, hemos aprendido que de todas las cosas que la Navidad es, we've learned that out of everything that Christmas is, el nacimiento de Jesús demuestra que no hay espacio para the birth of no Jesus creer Christ en Él. demonstrates that there is no space to not believe in Him. de no creer en el cumplimiento de la profecía que es To not believe in the Jesucristo. fulfillment of the prophecy of Jesus Christ. Lo que hemos venido haciendo por varias semanas What we've been doing now for several es weeks que hemos echado un vistazo a las teorías, a las is profecías del taking pasado a view of the prophecies of old para descubrir quién es el cumplimiento de esas profecías. to discover who is the fulfillment of those Y prophecies. Dios ha dejado abundantemente claro And God has established abundantly clear que Jesucristo es el cumplimiento de las 300 o más profecías que hay en el Antiguo that Jesus Testamento. Christ is the fulfillment of the over 300 prophecies found in the Old Y Testament. si eso es verdad, And if that's true, eso quiere decir que en la Navidad, this means that Christmas, en la Navidad del Antiguo y el Nuevo Testamento se intersectan, that se cruzan. that at Christmas, the Old Testament and the New Testament come together and cross. Y cuando se cruza el Antiguo y el Nuevo And Testamento, when the Old and New Testament cross, eso se culmina en una extravagante explosión del cumplimiento de la profecía. everything is culminated into an extravagant explosion of fulfillment of prophecy. Y más específicamente, las semanas pasadas, And more specifically, in the past several weeks, nosotros hemos identificado tres profecías we've been able to claves identify three key que prophecies fueron cumplidas por Jesucristo. fulfilled by Jesus La Christ. primera fue Jesús como la semilla o la simiente de The Eva. first one was Jesus as the seed of Eve. Allá en Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelium. That's in Genesis 3:15, something known as Y esa proto-evangelium. simiente de la mujer And the seed of the woman un día aplastaría la cabeza de la serpiente cuando moriría en la cruz. one day would crush the head of the serpent upon his death on the La cross. segunda profecía que miramos The second prophecy we looked at fue a Jesucristo como el cordero de sacrificio, was Jesus como Christ as the Lamb of el sacrifice. cordero pascual, That is to say, the Passover lamb. cuya imagen quedó bastante clara durante la primera Pascua, This was very clear during that first Passover, allá en Éxodo capítulo 12, there in Exodus cuando chapter los 12, hijos de Israel habían quedado en esclavitud en Egipto. when the children of Israel were in slavery in Egypt. Y entonces And Dios les ordenó a que sacrificaran un cordero God mandates them to y sacrifice a que lamb aplicaran la sangre del cordero en el marco de and la to puerta, apply the blood of the lamb on their door frames. y esas personas serían salvas. And in doing so, these people would be saved. La tercera profecía que vimos The third prophecy fue el lugar donde Jesús nació, that we looked at was the place of Jesus' birth. y el lugar fue Belén. The place was Ese Bethlehem. lugar fue profetizado por el profeta Miqueas The place of his birth was prophesied by prophet Micah 700 años antes de que Jesús naciese. 700 years before Jesus was born. Y obviamente esa promesa fue cumplida cuando María le dio a luz And a obviously, Jesús. that prophecy was fulfilled when Mary gave birth to Jesus. Así de que la So, evidencia es abundante. The evidence is abundant. Hay más de 300 profecías More than que 300 todas prophecies, apuntan a un individuo, which all a point to una one persona, single a un individual, personaje to one character, que one debería person. cumplir no unas de ellas, sino todas estas A person profecías. who would not only fill some of those prophecies, but all of those prophecies. Y hoy, para encajar todas las profecías del pasado, And today, as we fit all the prophecies from the past, quiero que vayamos al Evangelio de según San I Mateo. want us to go to the gospel according to Si Matthew. quieren lo pueden ir buscando, es el primer libro de
el Nuevo If you Testamento. want, you can look that up in your Bibles. It's actually the first book in the New Testament Porque es en Mateo because it is in Matthew donde nos movemos de la esfera de la sombra, de la that we move from a sphere of a de la shadow, sombra de la predicción, de la imagen y de la profecía, a shadow of prediction and images and prophecy, al resplandor completo de la presentación del Hijo de and we Dios. walk into the full splendor of the representation of the Son of God. En Mateo nos movemos de la profecía a Jesús, In Matthew, we move from prophecy to Jesus, al Hijo de Dios, the Son of God, quien es una realidad absoluta. who is an absolute reality. Ahora, si usted alguna vez ha leído su Biblia, Now, if you- especialmente el Antiguo Testamento, Now, if you've ever read your Bible, especially the Old Testament, uno no puede leer el Antiguo Testamento you can't really read the Old sin Testament estar consciente de la constante promesa que se encuentra entrelazada en cada You página. can't read the Old Testament without seeing the constant prophecies of a coming person. De una constante promesa que se encuentra en cada página que nos dice, alguien viene, This está is por venir, está por A venir. constant promise in every page saying, someone's coming, someone's about to come, he's coming. Y el que ha de venir obviamente es Jesucristo. And obviously the one that was Entonces, to come was Jesus cuando Christ. llegamos a Mateo, And so when we arrive at ya no Matthew, dice alguien viene, dice ya llegó, it está doesn't aquí, say está someone's coming, aquí, someone's coming. es él, It- es él. It now says he's here, Y- it's him, Y it's esa es here, la it's razón por la him. cual yo quiero ir a Mateo, And that's al the reason I Evangelio de want to Mateo. look at the Gospel of Matthew. Porque lo que Mateo hace Because what Matthew does es que él cuidadosamente hace una conexión entre el Antiguo y el Nuevo is that he Testamento carefully makes a connection between the Old Testament and the New Testament. y nos deja ver que And in- Jesucristo realmente es el cumplimiento de toda la And in doing profecía. so, he lets us see that Jesus Christ is truly the fulfillment of Old Entonces, Testament el día prophecy. de hoy yo And so quiero today, mirar tres elementos importantes I want to look at three important elements. del cumplimiento de la profecía de acuerdo al Evangelio de según San These Mateo. are three important elements as they relate to prophecy as found in the Gospel of Así Matthew. que ¿cuántos quieren escuchar How palabras many de want Dios to el hear día de the Word hoy? of God today? Muy bien. Very Entonces, well. antes de empezar, ¿por qué no oramos y Before dedicamos este tiempo al Señor? We get into it, let's pray and dedicate this time to the Lord. Señor, gracias por tu We want to palabra. thank you for your word. Gracias por Thank you for Jesucristo. Jesus Christ. Porque Él realmente es el cumplimiento de la He's profecía. truly the fulfillment of Porque prophecy. Jesucristo es verdaderamente el Cristo, el Jesus Mesías, Christ is truly el prometido, the Christ, the Messiah, the promised el que one. vendría. the one that was to Jesucristo, nuestro Jesus Salvador. Christ, our Pero no Savior. solo nuestro Not Salvador, only our sino Savior, también nuestro Rey. but also our Así de King. que háblanos hoy, So Señor, a speak to través us de tu today, palabra, Lord, through your word. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Y el we pueblo de pray. Dios dice, And everyone says, Amen. Amén. Vamos al primer punto entonces. So here's our first point. Miremos el cumplimiento de la venida según el Evangelio de San Mateo. Let's talk about the fulfillment of Christmas according to the Gospel of Como Matthew. mencioné unos minutos atrás, Just like I mentioned several minutes ago, Mateo hace una conexión entre la primera y la segunda parte de la Biblia, Matthew makes this connection between the first part and the second part of the Bible. entre el Antiguo Testamento y el Nuevo That is Testamento. to say, the Old Testament and the New Testament. Y él lo hace de una manera bien cuidadosa. And he does this in a very careful way. Mateo cita 53 declaraciones directas del Antiguo He actually Testamento quotes 53 direct quotations from the Old y Testament, hace 76 otras menciones del Antiguo Testamento. all while using an additional 76 references from the Old Testament. Así de que el Evangelio de Mateo claramente identifica a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el prometido, And so the Gospel of Matthew clearly identifies Jesus as the promised Messiah, como ese Mesías que fue prometido, nuestro the Messiah Salvador. that was promised our Savior. Así de que And so la evidencia es abrumadora. the evidence is really overwhelming. Y Jesús claramente es presentado como el cumplimiento de lo que los profetas del Antiguo Testamento habían estado And esperando. Jesus is really displayed as the fulfillment of what the Old Testament Lo prophets que a were nosotros se talking nos about. olvida como gente del Nuevo Testamento What we forget as people in the New Testament es que la gente del Antiguo is that the Testamento, people of the Old Testament ellos miraban y esperaban la promesa They de alguien que vendría. looking forward to a promise of one that was to come.
Imagínese a Abraham, Imagine a Abraham, Jacob, a Isaac, and Jacob and Isaac, a José, Josué, Joseph, bueno, en fin, Joshua, todos ellos esperando la venida del Mesías. etc. Algún día All these vendrá. people waiting for the coming of the Messiah. One day he's to come. 3,000 años pasaron And so 3,000 years go by, hasta que él llegó. and he comes. Y la evidencia es abrumadora de que el que vendría sería And Jesucristo. the evidence is really overwhelming. The one that was to come was Jesus. Now, Matthew, Matthew, aquí en su evangelio, here in his gospel, él usa 11 veces una frase como esta o similar a esta, 11 times he uses this phrase, or very similar to this phrase. donde él dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta. He says, so that this fulfills what the prophet predicted. Así de que yo quiero hacer algo, quiero And so, visitar esos 11 I want to pasajes look at those 11 passages. y ver cómo es que cómo esas profecías son cumplidas. And I want you to see how those prophecies are fulfilled. Ahora, para demostrar cómo la persona de Jesús y algunos eventos de su vida cumplen exactamente todo lo que fue escrito acerca de Jesús, Now, in order to demonstrate that the person of Christ fulfills these prophecies, quiero que empecemos en Mateo de atrás I want us to start hacia adelante. from the latter part of Matthew and then work our way actually to the beginning of Matthew. Así que vamos a la primera, So let's go to the first one, que es la traición the de betrayal Judas. of Judas. Eso se encuentra en Mateo 27:9. That's in Matthew 27, verse 9. Allá dice, así says, se cumplió la profecía de Jeremías que dice, tomaron 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero como indicó, el Señor. Then what was spoken by Jeremiah the prophet was fulfilled. They took 30 pieces of silver, the price set on him by the people of Israel, and they used them to buy the potter's field as the Lord commanded. Esa profecía That prophecy fue predicha por Jeremías cientos de años was atrás, predicted by Jeremiah hundreds of years y before. para su referencia en Jeremías 32:6 al 9. That actually comes out of Jeremiah 32, verses 6 through 9. Segundo, Secondly, vámonos hacia el frente. so we move Mateo back. 21:1 al 7. Matthew 21 now, verses 1 through 7. Donde se nos habla acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, This speaks of the triumphal entry of Jesus to cuando Jerusalem él entra montado sobre un asno. as he rides on a donkey. Mateo 21:1 al 7. Matthew 21, verses 1 through 7. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente a vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there with her colt by her. Untie them and bring them to me. Si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away. Y luego dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y del versículo 5 al 7 nos dice qué fue lo que dijo And then el in verse profeta. 4, this took place to fulfill what was spoken through the prophet. In the next several verses, it tells us what happened, what Y he esa profecía prophesied. And that prophecy Fue predicha, fue was predicted, deletreada was- por Zacarías was outlined by cientos de Zechariah años atrás. hundreds of years en previously Zacarías 9:9. in Zechariah 9:9. 3. Thirdly, El hecho de que Jesús cuando estaba aquí en la tierra, the fact that when Jesus was here on earth, él iba a hablar y enseñar en parábolas. that he would speak and teach using parables. ¿Cuántos de ustedes han leído los evangelios y todo lo que la parábola de esto, la parábola As de you lo read the otro? Gospels, you read the parable of this and the parable of that. Mateo 13:35 dice, más Matthew hacia 13, adelante. 35. So we move back now a couple pages. Matthew 13. Así que se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. So was fulfilled what was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. Esa profecía That fue prophecy pronunciada en Salmos 78, versículo 2. was actually uttered in Psalm 78 in verse 2. 4. Fourth, La afirmación del ministerio de Jesús. the affirmation of the ministry of Jesus. Para eso vamos ahora a Mateo 12, 14 al For 21. that, we look at Matthew 12, 14 through 21. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar, muchos le siguieron y
Él sanó a todos los enfermos. Verse 15. Aware of this, Jesus withdrew from that place. A large crowd followed him, and he healed all who Pero were les ill. ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta He Isaías. warned them not to tell others about him. In verse 17, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Y luego del versículo 18 al versículo 21 nos dice qué fue lo que el profeta And Isaías then from había verse 18 through dicho. 21, the quote from what prophet Isaiah said. Y esa profecía fue predicha, fue dictada, fue deletreada por Isaías cientos de años atrás And that prophecy was outlined and uttered by Isaiah hundreds of years before en Isaías 42, versículo 1 al 4. in Isaiah, the 42nd chapter, verses 1 through 4. Quinto, Fifth, la sanidad de personas. the healing of Lo people. acabamos de leer ahí We en just read it there. Mateo 12, pero también In Matthew 12, en Mateo 8, but en fin. also in Usted Matthew lee 8. casi todo el evangelio de San in Mateo fact, almost the entire gospel y of se ve el Matthew, ministerio de sanidad de You Jesús see en numerosos lugares. Jesus' ministry of healing in various places. Y la imagen de esto And the image of this se ve en Isaías 53:4, donde el profeta Isaías lo pronosticó cientos de años The image antes. of this actually comes out of Isaiah 53 verse 4 with the pronostication of prophet Isaiah. Él dijo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Hundreds of years before he wrote, surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. Vamos ahora más adelante. So Sexto, we move back now, sixth, el comienzo del ministerio de Jesús. the beginning of the ministry of Jesus. En Mateo 4:13 al 16. This is in Matthew 4, 13 through Y 16. dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. y el versículo 15 y 16 nos dice qué fue lo que el profeta dijo. And then verses 15 and 16, again the quote from what the prophet Y said. esa profecía fue pronunciada por el profeta Isaías cientos de años antes That was uttered by the prophet Isaiah hundreds of years before en Isaías 9, 1 al 2. in Isaiah chapter 9, verses 1 and 2. Y a medida que nos acercamos más al nacimiento de Jesús, And even as we draw closer now to the birth of Jesus Christ, comenzamos a ver cosas más íntimas, we más, begin to see more intimate things, cosas más directas. more direct Como issues. séptimo, la dirección, ¿dónde va a vivir Jesús? For instance, number 7 is the address. Where was Jesus to ¿Dónde live? era que Jesús viviría? Where would he live? Y él viviría en Nazaret. He would live in Esto Nazareth. se ve en Mateo 2:23. We read about in Matthew 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. He went and lived in a town called Nazareth, so was fulfilled what was said through the prophet that he would be called a Nazarene. Esa imagen se puede ver profetizada cientos de años antes And that image prophesied again hundreds of years en before Jueces 13:5. in Judges 13 verse 5. Octavo, Eighth, una triste profecía, a sad prophecy, la matanza de los niños. the killing of children. En Mateo 2:16 al 18. This is in Matthew chapter 2 verses 16 and 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que le habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y luego nos dice: When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. And then he tells us, La profecía fue lastimosamente deletreada sadly, this prophecy was carefully outlined en Jeremías 31, versículo 15. in Jeremiah chapter 31 and verse 15. Noveno, Ninth, el escape a Egipto. the escape to Egypt. Hay muchas personas que no saben mucho acerca de la niñez de Jesús There's o la infancia de There's some Jesús. people that don't know a lot about the childhood or infancy of Jesus. Pero
José, María y el bebé tuvieron que huir a Egipto. Joseph, Mary, and the baby actually had to flee over to Egypt. Y esto lo vemos en Mateo 12 al 15. And we read about that in Matthew 2, verses donde 12 through dice, 15. después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said. Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, out of Egypt I called my son. Esa profecía That fue prophecy, pronunciada cientos de años antes uttered hundreds of years before en Oseas 11:1. in Hosea chapter 11, verse 1, Décimo, el 10th, nacimiento de Jesús. the birth of Jesus. Esto lo hablamos en detalle la semana pasada, This is what we spoke about in detail last week. pero se encuentra en Mateo 2:4 al 6. In Matthew chapter 2, verses 4 through Allá 6. dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. In verse 5, in Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet has Y written. luego la semana pasada hablamos lo que dijo el And then profeta. last week, we studied what the prophet said. Esa profecía That fue prophecy, pronunciada uttered cientos de años antes hundreds of years en before Miqueas 5:2. in Micah 5:2. Y un décimo, And then 10th, el nacimiento virginal de Jesús. the virgin birth of Jesus. Mateo 1:22 y 23. In Matthew chapter 1, verses 22 and 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Y luego All nos this dice, took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. And then y it says esa it. profecía And that se prophecy cumplió cientos de años antes. was uttered hundreds of years prior Se pronunció, perdón, en Isaías 7:14. in Isaiah chapter 7, verse 14. Como ustedes pueden ver, And so as you can see, el Evangelio de Mateo ata el Antiguo y el Nuevo Testamento. Matthew's gospel ties the Old Testament to the New. Y nos deja saber And he lets us know que estamos sin excusa, that we are without an que excuse. está claro, It's clear. que todo apunta que Jesús es el Mesías, Everything- el Cristo, el esperado Salvador. Everything points to Jesus being the Messiah, the Christ, the awaited one. No hubo otra persona que podría cumplir todas las profecías. There was no other person who could fulfill all these Quizás prophecies. unas cumplían unas partes Perhaps de unas o Some unas people partes de otras, could fulfill some of them or parts of them, pero tan solo Jesús but only Jesus cumplió toda la fulfilled profecía all con these exactitud. prophecies. Eh, Más and de he was exact. 300 profecías. more than 300 prophecies. Así que Mateo dice, And so Matthew says, escuchen, listen, la Navidad se trata de Jesús. Christmas is about Jesus. Porque Él es el cumplimiento de He's- toda la profecía. He's the fulfillment Él of all es el prophecy. Salvador. He's Él the es el que Savior. vendrá a He's salvar the a one su pueblo de su that pecado. is to come to save his people from their Él sin. es el esperado Mesías. He's the awaited Messiah. Pero luego, But then, si retrocedemos más, if we back up a bit more, Él dice, Él no solo el esperado Mesías, He's not only the Él awaited no tan Messiah, solo es el Salvador, he's not only the Savior, sino que también Él es el Rey. but also he is the King. Y eso nos lleva al segundo punto. This leads me to my Y, second es que- point, y el cumplimiento de Jesucristo como Rey según the fulfillment Mateo. of Jesus Christ as a King according to Matthew. Así de que Mateo también ata el Antiguo y el Nuevo Testamento, So Matthew also ties the Old Testament and the New no Testament solo presentándonos a el prometido Mesías, by not only presenting to us the promised sino Messiah, también para presentarnos a Jesús but claramente he also presents Jesus Christ clearly como el Rey. as the King.
como el rey. the Y king. esto es importante. This is important Porque el bebé que nació en Belén because the baby that was born in Bethlehem, no es tan solo nuestro Salvador misericordioso y amoroso, he is not only our loving and merciful sino Savior, que Él también es el rey. but he is also the king. El rey que advierte del juicio venidero The y que king- espera que aquellos que dicen conocerlo vivan para The Él. king who warns of coming judgment, and he expects those who say they follow him to obey him. Por eso es que nosotros le decimos Señor. So that's why we call him Lord. Porque sus súbditos Because we, as his le subjects, dicen al rey Señor. we call the king Lord. Y el rey le dice a sus súbditos qué hacer, And the king says to the subjects what to do. cuándo hacerlo, cómo hacerlo, to do por qué it, how hacerlo, to para do qué it, hacerlo. why do it. Y sus súbditos And his subjects, no pelean con su rey, they don't fight with the sino king. que ellos siguen sus órdenes. they follow his Entonces orders. es importante So it's saber important to que know en Belén no tan solo nació nuestro Salvador, that in sino Bethlehem, que en Belén también nació nuestro Rey, Señor. that in Bethlehem, not only our Savior was born, but also our Y Mateo King. quería dejar eso bien claro. Not only our Savior, but also the King, the Lord, and Matthew wanted to establish that clearly. Y es un hecho claro que Jesús nació Rey. And it's a clear fact that Jesus was born a king. Eso lo vemos claramente en Mateo 2:2. We can see this clearly in Matthew Cuando los 2:2. magos le preguntaron a Herodes lo siguiente, ellos le dijeron, This is when the wise men asked Herod this question. Herodes, ¿dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Where is the one who has been born king of the Jews? Esa pregunta That question causó que Herodes caused Herod se turbara y la Biblia dice toda Jerusalén con él. to be disturbed and all of Israel with him, the Bible says. Esa pregunta That question también causó la muerte de todos los niños. also brought about the killing of all those babies. Pero más importante que todo, But most importantly, esa pregunta establece y deja claro the question establishes clearly que Jesús no se hizo rey después. that Jesus didn't become a king later on. Porque hay muchos que dicen que Jesús se hizo rey a causa de su muerte y su resurrección. Because No, people say, oh, falso, mentiras. Jesus became king because of his death and resurrection. False, lies. Él ya era rey. He was already king. Él fue, es y será el rey. He was, he Él es el is, rey de reyes y señor de he señores. was, is, and will be King of kings. He is King of kings and Lord of lords. Él nació rey, no se hizo rey cuando fue adulto. He was born a king. He didn't become a king when he became an adult. Jesús nació rey. Jesus was born Él king. es el único rey soberano. He's the only Y por eso es que sovereign cuando king. vamos al final de la Biblia en Apocalipsis, This is why when we go to the end of the Bible in Revelation 19:16, allá en Apocalipsis 19:16 dice, en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre. ¿Cuál nombre? Rey de reyes y Señor de it señores. says on his robe and on his thigh he has this name written. What name? King of kings and Lord of lords. Porque hay muchos que conocen a Jesús como su Salvador, There are many who know Jesus as their Savior, pero no lo conocen como su Rey but y not Señor. as their King and Lord. Y Mateo quiere dejar eso bien claro. And Matthew wants to establish this clearly. Ahora, si usted va a Mateo, Now, a la primera página del Nuevo If you Testamento, go to the first page of the Bible es in Matthew, interesante que el Evangelio de Mateo abre con la genealogía del rey. it's interesting to see how the Bible opens up there with the genealogy of the king. Y es que cada rey tiene que tener un linaje real y un linaje racial. And you see, every king has to have a royal lineage and a racial lineage. Porque los reyes tienen que estar en una línea real y racial para poder tomar el trono. Kings have to be part of a royal lineage or racial lineage in order to take the throne. La reina perdón, England. o en England. Inglaterra, The queen in England, ella no puede decir, a ver, ¿a quién me va a sustituir? Tú. she can't say, No. okay, who's going to take my place? You. No. Un rey tiene que tener un linaje racial y real. A king has to have royal lineage, a racial lineage. Y los versículos
de apertura de Mateo son muy importantes. And so the opening verses of Matthew are very important. Porque el pueblo judío era muy obstinado sobre el tema de los pedigrí. Especially among the Jewish people, because they were tenacious about a careful lineage of royalty. Así de que, And so, a consecuencia, as a en el consequence, primer versículo de Mateo, in the first verse of Matthew, dos nombres son pronunciados y two son names are muy uttered, importantes and they're important. porque le dan el inicio a la genealogía de Jesús. These are important because they give the introduction to the genealogy of Jesus. Se lo voy a leer. Excuse Mateo 1:1. Let me read it to you, Matthew 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, and the son of Abraham. Abraham Establece el linaje racial de Jesús. establishes a racial lineage for Y Jesus. David And David le establece a Jesús el privilegio del linaje real. establishes Jesus the privilege of a royal line. Entonces, para que alguien pudiese cumplir todas las profecías de la antigüedad, del Antiguo And so in order for a Testamento, person to fulfill all of the prophecies of the Old Testament, no solo tenía que cumplirlas, sino tenía que establecerse como he rey. not only needed to fulfill them, but he needed to be established as Y king. para ser rey, And in order to be king, tenía que poseer el linaje racial y real. he needed to possess both the racial and the royal lineage. Esa persona que iba a cumplir la profecía This person that was to fulfill the prophecy, tenía que ser hijo de Abraham had to y be ser hijo de David. a son of Abraham and a son of David. Y el linaje racial And de the Jesús racial lineage of Jesus fue prometido a través de Abraham en Génesis 12, 1 y 3. was promised through Abraham in Genesis chapter 12, verses 1 through 3. Allá dice, el Señor le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. He says, the Lord said to Abraham in verse 2, I will make you into a great nation, I will bless you, I will make your name great, and you will be a blessing. Y el linaje And real The royal lineage fue prometido a través de David was promised through David en 2 de Samuel in 7:16. 2 Samuel 7:16. Allá dice, It says this, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. Así que Jesucristo And so Jesus Christ, no es tan solo nuestro Salvador, he's not only our Savior, Él es también nuestro Rey. he is also our King. Y como nuestro Rey, And as our King, nosotros debemos pararnos todas las mañanas we should wake up every y morning decirle, and say, Rey, King, aquí estoy. here am I. ¿Cuáles son mis órdenes del día? What are my orders for the day? Las personas que rehúsan este mensaje People who refuse this es message porque solo lo conocen como Salvador, are people who only know him as Savior. pero no lo conocen como Rey. They don't know him as King. O lo quieren como Salvador y no lo prefieren como Rey. Or they prefer him only as a Savior. They don't like him as a King. Pero Él no es tan solo nuestro Salvador, But he's not only our Savior, sino que Él es también nuestro he Rey. is also our King. Él es el Rey de He is Reyes, the King of Él es Kings. el Señor de He Señores. is the Lord of Lords. Y como tal, And as such, Él tiene derecho sobre nosotros, He quienes has- lo llamamos nuestro Rey y Señor. he has rights over us, those of us who claim him as Lord and Savior. O si no, no lo llamemos Señor, Otherwise, we can't call him Lord no lo llamemos Rey. or King. Porque si Él es nuestro Rey y nuestro Because if he's our Señor, King and Lord, entonces Él puede decirnos qué then hacer, he can tell us what to cuándo do, hacerlo, when to do cómo it, hacerlo, how to para do qué it, hacerlo, why por qué do it, hacerlo. or do it. Él es nuestro Rey. He is our King. ¿Cuántos dicen Let me amén? say amen. Yo sé que no les gustó mucho, pero no hay problema. Feliz Navidad. I know you didn't like that part, but Merry Christmas. Jesucristo es verdaderamente el Rey eterno. So Ahora, Jesus Christ is truly the everlasting King. esto me lleva a mi tercer punto. This leads me to my third point. Y son las lecciones que podemos aprender The third point are del lessons Evangelio de San Mateo that we can learn sobre el cumplimiento de la profecía. from the Gospel of Matthew, from this fulfillment of Y prophecy. personalmente yo puedo ver por lo menos 3 lecciones Personally, I can see at least 3 lessons que yo puedo aprender acerca del cumplimiento de la Navidad de acuerdo al that I Evangelio de can learn Mateo. about the fulfillment of Christmas according to the Gospel of Matthew. La primera The lección first lesson es que Dios siempre cumple su palabra. is that God always fulfills His word.
Por 3,000 años, For 3,000 years, Dios había dado la promesa de que Él enviaría a alguien. God gave the promise He's going to send somebody, La simiente de Eva, the seed of Eve, quien aplastaría la cabeza de la who would serpiente. crush the head of the serpent. Y es que Dios promete God y promises Dios cumple. and God fulfills. A veces pareciera tardar. Sometimes it seems as if it's En delayed. este caso, alrededor de 3,000 años. In this case, 3,000 years. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you something. Dios nunca llega tarde. God's never late. Él llega en el momento He preciso. comes at the due Entonces, time. como Dios siempre cumple su So, palabra, since God always fulfills His word, tenemos que conocer su palabra. we have to know His word. Porque nosotros queremos la promesa de Dios, We want the promise of pero God, no sabemos la promesa de but we Dios. don't know the promises of Y por God. eso aquí en Faro nosotros that's why here at enfatizamos Faro, el que usted lea su Biblia, que haga los devocionales diarios. We emphasize Porque- the idea of reading your Bible and doing your daily Porque hay devotionals. gente que sigue ciegamente a los pastores como si la palabra de ellos fuera palabra de Dios. There are people who follow pastors blindly as if that their word was the word of God. Pero la palabra de Dios está aquí en la Biblia, que usted la tiene y yo la tengo. But Y the ahí word of están God sus promesas. It's here, it's in your Bible, and you have His promises, and I have His Y promises. las promesas de Dios, And the promises of God, Él siempre las cumple. He always fulfills. Y su promesa es And His promise que Él is nunca nos He's dejará never going to y leave no us. nos He's abandonará. never going to forsake Su us. promesa His es promise is que Él se fue a preparar un He lugar went to prepare para a place nosotros. for us. Y su promesa And His es promise que is Él regresará He por will nosotros. return for us. Esa es su promesa. That's His promise. Dios da promesas, God gives Él promises. las cumple. He fulfills A them. veces pareciera que tardaran, Sometimes it seems as if they delay, pero Él nunca llega but tarde. He's never late. Nunca se te olvide, Never forget, Dios siempre God cumple su fulfills palabra. His word. Secondly, segunda lección que yo Second aprendo lesson I learned es que Dios trabaja a pesar de gente como nosotros. is that God works in spite or despite of people like us. Si Dios pudo alcanzar sus propósitos If God was able to fulfill His purposes a través de gente como Herodes, through people like Herod, gente como César, People el like- César, people like Caesar, que hizo un edicto para que se hiciera un censo, and he made the edict to have the census. si Dios puede aún If trabajar a través de gente cuestionable que aparece en la genealogía de Jesús, If God can work through questionable characters, people we read about in the genealogy of Jesus, gente como Rahab la ramera, people like Rahab the prostitute, entonces and so Él puede trabajar a través de ti y a través de mí. this means He can work through you. He can work through me. ¿Cuántos dan gloria a Dios How por many eso? give glory to God? Dios trabaja a pesar de God gente como works nosotros. in spite of Y- people y- like us. y Dios se especializa en alcanzar imposibilidades hasta biológicas e históricas. And God specializes in biological and historical impossibilities. Todo es posible para Él. All things are possible for Him. Él solo dice la palabra y las He cosas just son. says the word and things are. Él solo quiere gente disponible. He just Y no- wants people who are willing. Y no interesando nuestro pasado, And it doesn't matter what our past may dónde be, hemos estado, or lo que where hemos we've been, or hecho, what we have done. Dios puede trabajar God can work a pesar de gente como in spite of nosotros. people like us. Eso lo puedo ver yo aquí. I en can Mateo. see that here. ¿Cuántos dicen Let me amén? say amen. Y por último, And then lastly, tercera thirdly, lección y última, the third lesson and last es one que Jesús es el rey de la Navidad. is that Jesus is the King of Christmas. Yo sé que la Navidad es muy chévere, I know Christmas is cool. porque en la Navidad la gente hace cosas que generalmente no hace, During Christmas, people do what they generally don't do, como venir a la iglesia, like come to church, como comer comida que generalmente no se come, or eating food that Como- normally you don't eat, visitar familiares que generalmente no visitamos, visiting family members como that normally you don't cantar visit. canciones que solo cantamos durante esa You sing temporada. songs that are only sung during that season. Pero la Navidad es mucho más que eso. But Christmas is much more than that. En la Navidad nos damos y recibimos regalos. Christmas we Y eso give es and chévere, receive sígalo gifts. haciendo, eso es And bueno. that's cool. That's awesome. Keep on doing it. Pero si Jesús es el rey de la Navidad, But if Jesus is the king of Christmas, Él tiene el derecho de reinar tu vida then He's got the right to reign in your life cuando tú se lo permites. when you allow Him.
Cuando usted lee Mateo, As you read Matthew, la gran pregunta que Mateo hace es una pregunta que es pertinente para nosotros the hoy. pertinent question in all of Matthew for us today is Es la siguiente: ¿es Jesucristo el Rey de tu vida? Is Jesus Christ the King of your life? Porque en esta Navidad, Because this Christmas, así como las otras, somos acercados a la espiritualidad de alguna manera u otra. this Christmas, just like others, we are drawn near to the spirituality of what it's all about in one way or another. Y ahora que usted está enfrentado ante la verdadera razón de la Navidad, And being faced by the true reason for Christmas, entonces podrás responder a la pregunta de la Navidad. now you can answer the question for Christmas. Y es Jesucristo, Is Jesus el Christ Salvador, your Savior? el Rey de tu vida. And is He the King of your life? ¿Ha penetrado el Rey de la Navidad a tu alma? Has the King of Christmas entered your soul? ¿Es Jesucristo verdaderamente el maestro de tu vida? Is Jesus Christ truly the teacher of your life? ¿Es Jesucristo la persona más importante del universo para ti? Is Jesus Christ the most Porque important déjame person decirte, in the universe for you? Él es bien importante. Because let me tell you, He's Él es very tan important. importante que la misma He's so historia se important. partió en la mitad a causa de He Él. is so important that history itself was broken because of Him. Por eso tenemos años antes de Cristo y después de That's why Cristo. we have years before Pero la Christ pregunta and no es after si Él Christ. es importante para la historia. But the question is not whether He is important to history. ¿Es Jesucristo la persona más importante del universo Is para ti? Jesus Christ the most important person for you? Porque si lo es, entonces Él es tu Rey y Salvador. Because if He is, then He is your King and Savior. Él llega a ser nuestro Rey He becomes our King cuando lo aceptamos como nuestro when we Salvador. accept Him as our Savior. La salvación es hermosa. Salvation is wonderful. Nos da entrada al cielo. It gives us entrance to heaven. Disfrutamos de una bendición no merecida. We enjoy an unmerited favor. Pero eso también conlleva una lealtad a un rey. But it also brings about a loyalty to a king. Un rey A king que se hizo hombre, who became man, que vivió entre nosotros, lived among us, que nació para morir, born to die, para darnos to salvación y give vida us eterna. salvation and eternal life. Entonces esa salvación, So that salvation, aunque es gratis, tiene un precio. although free, has a price. El precio del Hijo de The Dios. price of the Entonces, Son of God. es Jesucristo la persona más So importante is del Jesus universo Christ para the ti? most important person in the universe for you? O es Él simplemente Or is He simply la excusa que hacemos a final de cada año, the excuse Para- at the end of every year hacer comida que generalmente no hacemos, to cantar cook canciones food que we generalmente no generally don't eat, cantamos, sing songs we visitar don't gente generally que sing, generalmente no or visitamos, visit people we generally don't visit, ir a la iglesia aunque sea una vez al año? and go to church once a year? ¿Cuál es? What is it? Porque Jesucristo Because Jesus es Christ más que un bebé is- en una cuna, en un it's pesebre. more than a baby in a manger. Ahí or in fue a que crib. el rey That's where the king entró a la humanidad, entered humanity. pero él ya era rey, But he was a él ya king. era Señor, He's already él Lord. ya era Dios. He was God. Ahí no nació Dios, That's not where God was como born, algunos enseñan. as some people Él teach. ya era He Dios. was God. Ahí fue donde Dios se encarnó That's where God became incarnate para vivir como nosotros to y entre live nosotros. like us and among us. Así de que And la so, tercera lección que yo The aprendo third lesson I learned es que Jesús es el is rey that de la Jesus Navidad is King of y Christmas. como rey de la And as Navidad, King of Christmas, él se merece mi lealtad. He deserves my loyalty. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Quiero concluir el día de hoy. I would like to conclude today. Durante esta semana durante esta serie, perdón, hemos hablado de profecía Throughout the series, we've been talking about prophecy. que apuntan hacia el Mesías, Prophecies that point to the Messiah, el Cristo, el the Christ, prometido, el the que promised one, vendría. the one that is to come. Y la razón por la cual quise enseñar esta serie And the reason why I wanted to teach this series es porque hay muchas excusas que la gente hace para is because there are many excuses el that people put ignorar up o el pasar por alto la verdadera to razón de la ignore Navidad. the true reason of Christmas.
Y se dice que It's hay said that tres excusas comunes there are three common que la gente excuses usa para omitir ciertas cosas. that people use to overlook things. La primera es The se me first one is, olvidó. I forgot. ¿Alguna vez ha usado esa? Have you ever used Se that me one? olvidó. I forgot. Oh, yo los conozco, algunos de ustedes la han usado. Oh, I know some. Some of you have used it. Algunos pastores la han usado. Some pastors use that. Número dos, Secondly, nadie me dijo antes de tiempo. nobody told me beforehand. Nadie me dijo. Nobody told me. Y tercera, And then thirdly, oh, en realidad no sabía que eso era tan oh, importante. I didn't know it was so important. Bueno, Well, cuando se trata de la verdadera razón de la when we're Navidad, talking about the true reason for Christmas, no podemos decir que se nos olvidó. we can't say we forgot. Esa excusa no funciona. That excuse doesn't work. Porque Dios nos ha rodeado con la evidencia de la encarnación. Because God has surrounded us with evidence of His incarnation. Y durante esta temporada And navideña, throughout the Christmas season, Dios está tratando de llamar tu atención God is trying to get your attention. a través de He does villancicos, this through carols, dramas, dramas, decoraciones, decorations, trayéndote a la iglesia, bringing you to church, la predicación de hoy. today's sermon. Entonces no podemos decir, So we can't say, se me olvidó. I forgot. Tampoco podemos decir, Also, we can't say, es que nadie me dijo antes de tiempo. nobody told me beforehand. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó saber acerca de la Navidad antes de Cristo. Because God, He let us know about Christmas before Christ. Él nos dejó saberlo 3,000 años antes. He let us know about it 3,000 years before. Y hoy, 2,000 años después, And today, 2,000 years sabemos afterward, de qué se trata esto. we know what all this is about. Dios nos dijo lo que iba a pasar. God told us what was going to happen, Y pasó. and it occurred. ¿Cómo iba a pasar? How it happened, Y pasó. and it happened. El nombre que iba a The tener. name He was to Y have, se le dio. and He was given ¿Dónde to iba a Him, nacer? where He was to be Y born, nació. and He was born. Las cosas que iban a suceder alrededor de él y con él. The Y things ocurrió. that were to happen around Him and in Him, and it happened. La matanza de los niños y The ocurrió. killing of the children, and it happened. La traición de Judas y The ocurrió. betrayal of Judas, and it happened. Cómo iba a hablar y ocurrió. How He was going to teach, and La it happened. afirmación de su ministerio y The ocurrió. affirmation of His ministry, and milagros it que él iba a happened. hacer y The ocurrió. miracles, and so they En fin, happened. un sinnúmero de And cosas. so forth. Hundreds of things. Y todo ocurrió exactamente como Dios predijo que And sería. everything happened exactly how God predicted it would happen. Además, Furthermore, después de este mensaje, after this message, será imposible que tú digas nadie me dijo. it's impossible for you to say, nobody ever told me. Como jugar a la lleva. La llevas ahora. It's like playing tag. You're tagged. Y tercero, And thirdly, mucho menos, no podemos decir que la Navidad no es importante. we can't say that Christmas is not important. Tan importante que le dieron vacaciones. It's so important you got vacation time. Algunos de ustedes les dieron bonificaciones. Some of you got some bonuses. Pero es más importante que eso. But it's more important than that. Toda la historia humana gira en torno al nacimiento de Jesús. All human history orbits around the birth of Jesus. Jesús es más que un bebé en un pesebre. Jesus is much more than a baby in a manger. Él vino a morir por tus He came pecados. to die for your Él vino a sins. morir. He came to die. Y los magos del oriente And the wise men from the east, lo entendieron mejor que cualquier otra persona. I think they understood it better than anyone else. Porque Mateo 2:11 dice Matthew 2:11 tells us que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y on mirra. coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh.
Sí, usted tiene que ver que en aquellos tiempos See, you have to see that in those times, traer regalos era esencial cuando uno llegaba a un superior, bringing a a un gift rey. was essential when you came before a superior or a king. Y los regalos que ellos le trajeron And the gifts that they brought fueron regalos caros, were expensive gifts, raros, rare dignos gifts, de un rey. Gifts worthy of a Representaban king. un tributo digno de un rey. gifts that represented a tribute to be given to a king. ¿Qué le darás tú hoy a What Jesús en will la you Navidad? give to Jesus this Christmas? Estoy seguro que todos aquí abrimos un regalo. I'm sure Todos. all of us here Por opened lo up. menos usted abrió un tamal, pero abrió algo. I'm sure all of us opened at least one gift this Christmas. You opened up a tamal or something. Pero ¿qué le vas a regalar a Dios? But what will you give to the Lord, A tu rey. to your king? Yo creo que no hay mejor regalo I think there is no better gift que entregarle nuestra vida a Él. than to give our lives to him. Estos reyes le trajeron, estos magos, reyes magos, These wise men, these magi, le trajeron oro. they brought gold, Incienso y mirra. frankincense, and myrrh. Señor, ¿de qué es digno hoy? What is the Lord worthy of today? Yo creo que Él es digno de nuestra I vida. think he's worthy of our lives. De que Él no tan solo sea nuestro Salvador, That he would not only be our Savior, sino que sea también nuestro Rey. but also our King. ¿Cuántos dicen amén? How many say Démosle amen? un aplauso Let's fuerte, give a loud fuerte al hand Señor. clap. Amén. Loud hand clap to the Lord. Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie? I'm going to ask you to please stand. Yo no sé si usted está aquí por la primera vez o si usted vino porque es lo que haces durante la Navidad. Perhaps this is your first time here. Maybe you're here because of Christmas. Y está bien. And it's okay. Yo no estoy en contra de eso. Entre más vengan, I'm not mejor. against that. The more you come, the better. Y por eso es que And that is why me gusta dejarle saber a la gente lo que en realidad la Navidad es. I like to tell people what Christmas is really all about. Es más que los regalos. It's more than the Es gifts. más que los tamales. It's more than tamales. Se trata de nuestro Salvador It's about our Savior. y de nuestro Rey. And it's about our King. Se trata de Dios It's about God. dándole a la humanidad un regalo. It's God giving humanity a gift. ¿Cuál regalo? What gift? El regalo de la salvación. The gift of salvation. La salvación de la condenación por nuestro pecado. Salvation from the condition of our heart. Ahora, un regalo es solo un regalo Now a gift is just a gift hasta que no se es aceptado. until it is accepted. No es mi regalo hasta que yo no lo acepte. It's not my gift until I accept it. Si hay un regalo tirado por ahí, no es mío. If there's just a gift there thrown, más, it's not mine. Si Álvaro me va a dar un regalo como va a ser más tarde, creo yo. If Alvaro's going to give me a gift like he's going to do later y él me on, dice, pastor, tengo and he este says, regalo. Pastor, es solo una here's a oferta. gift. It's an offer. Es una oferta hasta que yo diga, es mío. It's really an offer until I say, Bueno. it's mine. Navidad es eso. Well, that's what Christmas is all about. Es una oferta It's an de offer. un regalo. It's a gift. Tiene la tarjeta con tu nombre, And it's got the to and from with your name. pero no es tuyo And it's not yours hasta que no lo recibas. until you receive it. ¿Será que recibirás el regalo de Dios para tu vida hoy? Will you receive God's gift for your life today? Tu regalo fue envuelto en pañales. Your gift was wrapped in swaddling clothes 2000 años atrás en un pesebre. 2,000 years ago in a manger. ¿Le recibirás? Will you receive him? Cerremos todos los ojos. en Let's esta all casa. close our eyes. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu And if corazón, you've never y accepted el Christ día de into hoy your quieres heart, hacerlo, and today you'd like to do ahí so, donde te encuentras, right there where you're at, en la quietud de tu ser, in the stillness of this moment, repite una oración como la que voy a hacer. repeat a prayer Si like tú this one. deseas recibir el regalo de la This is if you salvación want to receive the gift of en Cristo salvation Jesús. found in Jesus Christ. Dile, Say, Señor, Lord, te agradezco I thank you. porque hoy entiendo la verdadera razón de la Today, Navidad. I understand the true reason for Christmas. Te agradezco I thank you porque tú viniste
a esta tierra, Because you came to this earth, entraste como un bebé you entered as a baby, y viniste para morir you came to die por mí. for me. Y lo hiciste con un propósito en mente, You did this with the purpose in mind, y el propósito era mi salvación. my salvation. Así de que hoy And so te today, acepto como mi Salvador. I accept you as my Lord, Pero también entiendo que no serás solo mi Salvador, but I understand it's not just for you to be my Savior, sino también mi Rey. but also my King. Ven a mi vida, Come into my life, perdóname, forgive me, lávame, cleanse me, límpiame. wash me. Quiero ser tu hijo, I want to be your child. quiero llamarte Padre. I want to call you Father. Te recibo hoy I receive you today. y hoy también today, te entrego mi vida. I also give you my life. Amén. Amen. Si tú hiciste esta oración con nosotros, If you pray this prayer with es el us, mejor regalo que tú le puedes hacer a that's the Jesús. best gift you could ever give God. Mejor que su diezmo, It's better than your tithe porque le entregó su vida al because you Señor. gave your life to the Lord. Así que si tú le entregaste tu vida al And so Señor, if you gave your life to the al Lord, final del servicio ve a nuestra mesa de at the end of conexión, service, we want to invite you Cuéntale, to visit our connection dile a table ellos acerca de tu and tell decisión them about your y decision ellos te today. van a dar un obsequio. They want to give you a gift. Y como siempre me gusta hablar con And la as iglesia. always, let me speak to the church. Iglesia. Church, Feliz Navidad. Merry Christmas. Hoy celebramos Today we celebrate la entrada de Dios a la the tierra. entrance of God into earth. Nuestro Padre eterno, nuestro Our príncipe everlasting de Father, our paz. Prince of Peace. Hoy Today recordamos we remember que el Señor tuvo compasión de nosotros that the Lord had y compassion nos on amó us. tanto And He's loved us so much que envió a su único hijo that He sent His only begotten para Son que muriera por nosotros. to die for us. Y al hacerlo, And in doing Él so, llegó a ser nuestro Salvador. He's become our Savior. Pero les quiero recordar, tal como Mateo nos recordó, I remind you, as Matthew did, Él no tan solo es nuestro Salvador, He's not only our Él Savior, es también nuestro Rey. He's also our Lord. Entonces, ¿por qué no le damos hoy And al so, Señor why don't we give today to the una Lord alabanza digna de a un rey? worship worthy of a king? Y le alabamos en esta mañana, And let's worship Him porque Él es this nuestro Rey morning because He is our y Él es King nuestro Señor. and He is our Lord. Señor Jesús, Lord Jesus, en esta mañana te this morning we agradecemos. thank you Te agradecemos por tu We regalo thank de you nuestra salvación. for the gift of our Y hoy, salvation. Señor, te queremos And alabar y today, bendecir tu we nombre. want to worship you. We want to bless your name Porque tú eres nuestro Señor y because you nuestro are our Rey. Lord and King. Pedimos que nuestra alabanza We ask that our hoy pueda worship ser digna would be de worthy nuestro Rey of our en el King nombre de in the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen.